Hoy repasaremos los 5 errores más comunes al invertir en criptomonedas y que no deberías de dejar pasar por alto, ya que lamentablemente en el mercado cripto siempre hemos escuchado historias de personas que han perdido grandes fortunas por hackers o proyectos que han sido un scam. Y para que realmente os toméis este vídeo en serio, os quiero contar una pequeña anécdota no muy agradable de un amigo mío hace 13 meses que los dos estábamos pendientes de una venta privada de un token. Los dos estábamos siguiendo la cuenta de Telegram a ver si ya compartían ese enlace para poder hacer la compra del token. Nos despistamos un rato del Telegram, volvimos a entrar y ¿qué había sucedido? Pues que nos habían añadido a otro grupo de Telegram que era prácticamente igual, casi en números de seguidores, el nombre, la imagen de perfil, etcétera, etcétera. Entonces, en la copia del Telegram anunciaron que la preventa ya estaba activada y nosotros lo que hicimos, yo en mi caso no, porque él era el que quería comprar ese token, conectó su MetaMask, compró los tokens en la página web que estaba clonada, le dijo, sí, has comprado con éxito los tokens, en unos minutos los vas a recibir. ¿Y qué creéis que pasó? Pues esperamos 10, 15, 30 minutos, una hora, y cuando pasó una hora empezamos a dudar de que a lo mejor nos habíamos comido un scam y efectivamente así fue. Habían clonado prácticamente la página, el dominio prácticamente era el mismo y el grupo de Telegram prácticamente era el mismo, hasta el punto que casi los números de seguidores, creo que el oficial tenía 36.000 y el fake tenía 38.000. Para que os hagáis una idea de la situación tan parecida que era. Os prometo que es una de las sensaciones más desagradables, la de perder tu dinero siendo estafado y encima con ninguna oportunidad de realmente poder denunciar este caso, ya que este tipo de proyectos no suelen dejar rastro y si tú vas a comisaría y dices que te has comido un scam, te dirán que tendrías que haber ido con más cuidado y si intentas abrir una denuncia, ya te anticipo yo que no vas a conseguir nada. Entonces es por eso que en este vídeo vamos a entrar más en profundidad sobre los 5 errores más comunes al invertir en criptomonedas y que no deberías de cometer, ya que lo que menos quiero es que vayas a perder todo el dinero que te ha costado tanto de ganar, al igual que le pasó con mi amigo. Y empecemos con el primer fallo de todos. No saber nada de la criptomoneda que acabas de invertir. Y esto al final es un hecho muy común, ya que lo más fácil es entrar en YouTube, buscar criptomonedas a comprar ahora mismo y la gente lo que hace es comprarlas sin realmente interesarse por lo que hay detrás del proyecto, por lo que hay unos puntos que quiero destacar y es que debes de conocer primero qué solución está aportando y si la está cumpliendo, porque nos vamos a encontrar con una gran cantidad de proyectos que realmente intentarán aportar una solución al ecosistema, a la sociedad, pero otra cosa es que lo estén cumpliendo, ya que hay muchos proyectos que son muy ambiciosos con unas soluciones realmente muy buenas, pero luego ¿qué pasa? Que tú empiezas a ver el roadmap del proyecto que no se empieza a cumplir, que realmente pues se van retrasando con las entregas, por lo que ya empezamos a ver que es un proyecto que si lo hubiésemos investigado antes no acabaríamos invirtiendo. Conocer la tecnología que hay detrás para poder compararla con otros proyectos. Con esto quiero decir de que si investigáis vuestro proyecto, seréis capaces de saber si los otros proyectos son mejores o peores. Porque mucha gente no invierte en el mejor proyecto, invierte en el proyecto que le parece pues que tiene una mejor web, que le parece que tiene un mejor white paper, que le parece que tiene un mejor equipo, pero si os fijáis, siempre estamos hablando de me parece y me parece. Por lo que si tenemos el conocimiento suficiente para realmente conocer el proyecto al completo y lo comparamos con otros proyectos blockchain, otros proyectos DeFi u otros proyectos de metaverso o de gaming, entonces podremos ver realmente si en el proyecto que estamos invirtiendo es un caballo ganador o estamos simplemente invirtiendo en un proyecto que probablemente no vaya a sostenerse a largo plazo. Y en un mercado bajista normalmente te acabas comiendo los mocos, en un bull market aún te salvas, por lo que es importante que sepas la tecnología del propio proyecto. Siguiente punto, debes de conocer las fechas de las liberaciones de tokens. Quiero recalcar que una liberación de tokens no significa que el precio tenga que caer, pero si no se hace bien, normalmente el precio acaba cayendo. Entonces, si tú eres una persona que has invertido en un proyecto, que no sabes realmente nada de él, que encima no sabes cuándo son las liberaciones de los tokens, el día que tú veas una caída importante, puedas entender de que esto es un FUD
y no entender que simplemente ha sido una liberación de tokens, por lo que si tú realmente vas a largo plazo, este tipo de acontecimientos no te tendría que afectar. Lo que pasa que si hemos entrado en una criptomoneda que hemos invertido y dada la casualidad de que el día siguiente hacen una liberación de tokens y tú no te has enterado, el único responsable de esa decisión eres tú, porque lo que podrías haber hecho en vez de comprarlo ese mismo día, esperarte a la liberación de tokens y comprar a ver qué sucede, ya que como he dicho, y no tiene por qué ser siempre así, cuando hay una liberación de tokens, el precio suele decaer, a no ser que veamos un evento de marketing muy importante que lo que podría hacer es contrarrestar esa caída y encima impulsar más el precio. Por lo que no saber nada de la criptomoneda que acabas de invertir es básicamente lo mismo que tener las mejores botas para jugar a fútbol, pero no tener ni idea de fútbol, ya que al final estás invirtiendo en un proyecto que te han dicho que es muy bueno, pero de ahí no te vas a saber mover, no vas a saber realmente cuál es la tecnología, no vas a saber las liberaciones de tokens, no sabes nada del equipo, no sabes nada de la competencia. Entonces, al final tienes una muy buena gema, pero no la vas a saber controlar en tu portfolio, por lo que al final acabarás normalmente perdiendo dinero. Fallo número 2, muy común, invertir en muchas criptomonedas. No me habré cansado de repetirlo en muchas ocasiones, en llamadas que he tenido con vosotros, en Trading Lab, que al final, si lo que estáis haciendo es invertir en muchas criptomonedas, ¿creéis que realmente podréis cuidar de cada una de ellas? Estar al tanto de las noticias, del FOMO, del FAT, de la comunidad, del roadmap, del equipo. O sea, es muy complicado. Yo siempre he dicho que prefiero tener 10 bien controladas que no 100. Porque tener 100 es imposible de poder controlar. Si tú estás pendiente de 10 criptomonedas, podrás enterarte de todo. Porque como mucho cada día te va a tomar entre 20 y 30 minutos estar pendiente de ellas, por lo que en torno a 3-4 horas, si realmente quieres obviamente invertir en 10 proyectos, tendrás más que suficiente para estar al día. También te digo, no tienes que estar pendiente cada día, sino que puedes estar viendo criptomonedas cada 2-3 días, es más que suficiente. Entonces, el problema de invertir en muchas criptomonedas es la dificultad de seguimiento. Porque si ya con una criptomoneda hemos de mirar el análisis fundamental, el análisis técnico y a partir de todo esto hemos de ver si realmente están haciendo un buen marketing, si están ampliando equipo, cuál es el equipo que está detrás, están cumpliendo el roadmap, realmente se está creando un ecosistema, por ejemplo, en esa blockchain, en un play to earn realmente están existiendo jugadores reales o solamente hay especuladores que están invirtiendo, es decir, dificulta mucho el seguimiento si tienes muchas criptomonedas, por lo que es un fallo muy común porque como vemos miles de youtubers que están diciendo invierte en esta, invierte en la otra, invierte también en la otra, lo que pasa es que la persona retail acaba comprando todas las criptomonedas de todos los influencers en vez de hacer algo más inteligente que es apuntarte todas las criptomonedas que te han dicho en total todos los influencers y quedarte a lo mejor con las que más te pueden interesar o las que veas con mejor pronóstico. También calidad sobre cantidad. Podemos irnos a invertir en 150 criptomonedas, pero os digo yo que vais a tomar mejores resultados si invertís en una cantidad entre 5 y 10 criptomonedas. ¿Por qué? Porque en base a mi experiencia, y ya os digo yo que a mí me falta muchísimo para aprender, o sea, me he equivocado muchas veces, no sé tanto como os imagináis, y yo antes tenía muchas criptomonedas, tenía en torno a 30, 40 criptomonedas, imaginaros. Pero me di cuenta de que me perdía muchos eventos, no podía estar al tanto, me perdía pues al final comunicados en Discord, en Medium, a lo mejor las liberaciones de tokens, no me enteraba muy bien de cuál era la narrativa del mercado, entonces tenía invertido en metaverso, en inteligencia artificial, en gaming, es decir, tenía de todo. Entonces cuando tú estás tan expuesto al mercado, da la sensación de que puedes pegar un pelotazo antes que tarde, pero ya os anticipo de que no es realmente la mejor decisión. La mejor decisión es calidad sobre cantidad, ya que normalmente si inviertes en mucha cantidad probablemente serán shitcoins, memecoins, aunque te las vendan como proyectos serios, van a ser proyectos vacíos. Los fundadores del proyecto querrán ganar dinero mientras tú estarás regalándoles con una falsa esperanza de que algún día te harás millonario. Y ya os anticipo que en el mercado cripto lo que sube rápido, baja rápido, no hay otra. Entonces, complejidad de la gestión de cartera. Creo que más o menos es lo que hemos comentado, con más criptomonedas, más eventos, más cuentas a seguir en Twitter, más volatilidad, más preocupación. Entonces, tío, menos es más. Invierte en 3 criptomonedas, luego invierte en 4. Que te sientes cómodo, invierte en 5, en 6, en 7. Y te diría que hasta 10 como mucho.
Aquí al final esto es un consejo que yo os puedo dar porque no es un consejo de compra esta criptomoneda, es un consejo de cómo gestiono yo mi cartera. Porque tener más de 10 criptoactivos normalmente ya te implica estar pendiente del mercado diariamente. Porque sobre todo si quieres sacar dinero y no quieres simplemente especular, tendrás que estar pendiente de todos los ecosistemas en los cuales tú estás invirtiendo. ¿Me explico? Y también riesgo de correlación. Estás invirtiendo en muchas, por ejemplo, criptomonedas del gaming, del sector Play to Earn. ¿Qué pasa? Que si una cae, lo más habitual es que todas caigan, por lo que no es inteligente tener todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Es intentar tener repartido pues, tu capital en diferentes proyectos de diferentes ecosistemas. Otra cosa es que si estamos en la oleada de la inteligencia artificial, tú lo que quieras es decir, pues mira, tengo 10 criptomonedas, las tengo repartidas como en packs de 3, ¿vale? Y luego tengo Bitcoin, por eso tengo 3, 3, 3 y 1, que serían 10. Pues lo que voy a hacer de esas 3 que tengo ahora mismo en DeFi, las voy a mover directamente en proyectos de NFTs porque ahora mismo hay una tendencia, hay una narrativa que está diciendo de que el dinero está fluctuando hacia este tipo de proyectos. Entonces, pues yo invertiría en ese sector. Que luego vemos que el sector de los NFTs vuelve a caer, pues lo que hacemos es directamente mover el capital otra vez en el punto donde estaban, ¿vale? Es decir, hemos de intentar entender esto de la correlación, ya que si al final todo lo tenemos en la misma cesta, a la que una cae del metaverso, todas caen, a la que cae una de DeFi, todas caen, entonces hay que vigilar bastante con ello. Entonces, fallo número 3, seguir las emociones en lugar de la lógica. Es una frase importante, pero vayamos un poco más en detalle, ¿no? Compra y venta impulsiva. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones pueden hacer que un inversor compre en la cima cuando la euforia es alta y venda en el fondo cuando el pánico se apodera, lo cual es contrario a la estrategia ideal de comprar bajo y vender alto. Tú porque ahora mismo estás viendo este vídeo de YouTube, porque realmente sabes que el momento de comprar es ahora. El momento de comprar Bitcoin no va a ser en 50 o en 60 o en 70. Oye, que también puede ser un buen momento si vas muy a largo plazo. Pero todos sabemos que cuando se ha tachado tanto de las criptomonedas y cuando realmente se ha tocado prácticamente fondo, en ese mismo momento tú tienes que estar más bullish que nunca. Porque cuando te has comido todos estos acontecimientos tan bearish que han provocado que el precio gotee de sangre hasta llegar a esos mínimos, pues coño, pues lo más obvio es estar bullish, ya que estar bearish no tiene sentido. Estar bearish es cuando estás arriba en máximos históricos porque hay más probabilidades de caer que de seguir subiendo. Por lo que intentar siempre hacer lo contrario que va a hacer el retail. Si un día os enteráis que vuestro fontanero o vuestra vecina está comprando Bitcoin, vender. Porque probablemente los grandes inversores sepan que ya se está empezando a correr la voz entre este tipo de personas, las personas que simplemente entran en máximos históricos simplemente con la intención de ganar dinero y no entender nada de la tecnología. Y esto es lo que hice yo cuando estábamos en $64.000 después de hacer el segundo all-time high. Yo ahí estaba en casa de un colega y me enteré que el fontanero me estaba preguntando si era un buen momento de comprar Cardano. ¿Y qué os pensáis que hice? Pues directamente hablé con mi colega y dijimos, tío, hay que empezar a tomar acción. Y fue desde ese mismo punto que empecé a ver en las noticias que se empezaba a hablar muy bien de Bitcoin, de que ya no habían tantos prejuicios, y eso al final fue una alerta para realmente nosotros vender. También ignorar las señales de advertencia. Esto es un gran error, ya que cuando las emociones nublan el juicio, los inversores pueden pasar por alto las señales de advertencia que normalmente les harían reconsiderar o abandonar una inversión. Y esto lo digo porque es el claro ejemplo de estar en un grupo de Telegram. Tú has entrado en una criptomoneda, entras en el grupo de Telegram, has entrado en un buen precio, empiezas a ver que la gente está pues fomeada, todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo holdeando, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues como tú has sido el más listo de la clase, ya has decidido seguir hacia adelante porque todo el mundo estaba diciendo de que este proyecto se iría a la luna, luego lo que pasa es que estás dejando pasar las señales de advertencia de que en ese mismo proyecto
ya estás llegando tarde a la venta. Porque te has dejado básicamente llevar por las emociones, por el sentimiento de una comunidad, y ahí es donde palmas dinero. Está muy bien crear comunidad, pero yo lo que quiero es ganar dinero. Y si realmente puedo ganar más dinero que tú, de forma honesta te voy a decir que quiero que sea así, porque yo quiero que ganes dinero, pero lo que no quiero yo es que pierda dinero. Lo que pasa es que siempre hemos visto las criptomonedas como un lugar donde todo es muy bonito, donde todo el mundo gana dinero, pero oye, imagino que si te dan dos opciones, o tú ganar dinero o el que está a tu derecha, yo imagino que querrás ganar dinero, es lo más lógico. FOMO, el Fear of Missing Out, o la traducción en español de el miedo a quedarse fuera. El miedo a perderse de algo puede hacer que los inversores se apresuren a tomar decisiones de inversión sin realizar un análisis exhaustivo. Tenéis que vigilar con las emociones, y las emociones tanto alcistas como bajistas, porque mucha gente es como, qué FOMO, qué FOMO, qué FOMO, voy a entrar, y con el FUT, voy a vender. En vez de tomar estas decisiones tan en caliente, lo que tendréis que hacer es analizar la situación. Oye, ¿por qué hay FOMO? Oye, ¿por qué hay FUT? A lo mejor este FUT lo puedo contrarrestar comprando otra criptomoneda, porque si estamos viendo FUT en los exchanges, es decir, el FUT es miedo, si veo miedo en los exchanges centralizados, a lo mejor hay FOMO en los exchanges descentralizados. Entonces, si entendemos esta narrativa, ahí es donde uno puede hacer dinero y no simplemente ir como un pollo sin cabeza a ver qué es lo que voy a comprar o lo que voy a vender y en el momento que yo sienta que sea correcto. Por lo que las emociones siempre se tienen que quedar al margen del mercado. Por eso muchas veces os digo de que los puntos de compra y los puntos de venta se tienen que dejar ya establecidos y no tomar la decisión en caliente, porque cuando el precio esté subiendo nunca tendrás suficiente, porque querrás más y más y más. Al igual que cuando baja, en vez de vender al principio, siempre pensarás que va a rebotar, que va a rebotar, que va a rebotar, y sigues holdeando y te pudres. Es una mentalidad errónea mezclar emociones con inversión, por lo que cuidado. El exceso de confianza. El éxito inicial a menudo puede llevar a un exceso de confianza, lo que puede hacer que los inversores subestimen los riesgos de las futuras decisiones de inversión. Y esto es el claro ejemplo de: tengo un buen trade, lo comparto en Twitter, me fomeo, me siento el mejor, creo que voy a acertar todas las próximas, y simplemente por haber acertado un trade vas con esas expectativas de ego, y al final ¿qué pasa? Que el mercado es más listo que todo el mundo, por lo que te salta el stop loss al entrar en la operación, y eso es por ir de chulo. En el mercado tienes que ir humilde, en el mercado tienes que ir como una esponja, tienes que aprender de todo, por lo que si tienes una buena experiencia y has ganado dinero con una criptomoneda, piensa que esto ha sido un golpe de suerte, es lo que tienes que hacer. Nunca tienes que pensar de que, qué bien que me ha ido, no. Qué bien que me ha ido es cuando has invertido en 5, 6, 7 proyectos y en todos has salido en positivo, o en la media de ellos has salido en positivo. Pero por lo que puedas tener en una tarde de suerte metiendo un trade, un long, y ganar 300 euros, eso es tener un exceso de confianza. Porque vas a empezar a tener una perspectiva distinta del mercado, ya no vas a tener respeto a operar, sino que vas a ir con ese sentimiento de que esto está chupado. Y ahí normalmente es cuando ya empiezas a tener una actitud y una mentalidad de perdedor. Por lo que cuidado con esas situaciones tóxicas. También el agotamiento emocional. Este agotamiento emocional puede afectar la salud mental de una persona y su capacidad para tomar decisiones de inversión efectivas a largo plazo. Es así de claro. Pensad que en el mercado siempre estamos liberando emociones, cuando no deberíamos, pero como estamos liberando emociones, esto lo que puede hacer es que nos afecte a nuestra salud mental y que nuestro día a día esto pueda ir afectando. Si tú has perdido dinero en una operación, esto te va a afectar en tu día a día. Al igual que si en tu día a día eres una persona que fumas, que haces deporte, que no cuidas tu salud mental, tu salud física, ¿crees que realmente vas a conseguir buenos resultados? ¿O crees que si realmente tienes unos buenos hábitos que te rodean cada día, a la hora de operar en el mercado vas a tener mejor precisión? Es que al final todo son probabilidades, y si os digo la verdad, hay mucha gente que se queja de que son malos traders, que son malos inversores, pero yo al hablar con ellos es: tío, estás gordísimo, tío, bebes cerveza cada día, no descansas, no lees, no meditas. ¿Qué cojones quieres ser? ¿Sabes? Los inversores realmente de éxito son gente élite. Es gente que a nivel físico, a nivel mental, son tiburones.
Y de hecho, este tipo de personas las cultivamos en Trading Lab, que no os lo digo mucho, pero ya algunos estáis entrando y es el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción. Trading Lab es la formación con la que yo aprendí prácticamente todo sobre inversión. Yo os diría que Alex, que es el profesor de Trading Lab, ha sido básicamente mi mentor, porque aunque parezca mentira, sí que existen traders rentables y profesionales. Lo que pasa es que cuesta de encontrarlos. Y de hecho, Trading Lab fue galardonada como la mejor academia de trading hispanohablante de 2023. Para que os hagáis una idea de que no estoy lanzando humo. Fallo número 4. No verificar 3 veces, y digo 3 veces por decir un mínimo, pero vamos, podremos al menos 4 o 5 veces verificar el lugar que estás visitando. ¿Por qué? Pues porque en las criptomonedas las transacciones son irreversibles. A diferencia de las transacciones bancarias, las transacciones de criptomonedas no pueden revertirse. Una vez tú envías dinero en una wallet y te has confundido y no le llega a la persona que tenía que recibir el dinero, olvídate. Olvídate de que ese dinero nunca más va a volver, a no ser que contactes con esa wallet te vaya a decir, pues sí, yo te voy a enviar el dinero. Es decir, es una maldita locura. Si envías fondos a la dirección equivocada, no hay forma de recuperarlos. Y aquí no me voy a explayar más porque tenéis que entender simplemente esto que está en pantalla. Phishing y estafas. Al igual que os he dicho al principio con la historia, anécdota bastante desagradable de mi amigo, los phishings y las estafas están a la orden del día. Las estafas y los ataques de phishing son comunes en el mundo de las criptomonedas. Si no verificas la URL, el link del sitio web o la identidad del destinatario varias veces, podrías caer en una página falsa. Ha caído mi amigo, que era una persona que le dedicaba mucho tiempo a las criptomonedas. Yo estuve con él y no me enteré de la estafa. Por lo que, cuidado, porque puede ser que estéis pendientes de un airdrop y cuando lo vayáis a claimear os vayan a robar todas las criptomonedas. Por lo que siempre verificar los enlaces. También los sitios web clonados. Algunos estafadores clonan sitios web de intercambio de criptomonedas para engañar a los usuarios y robar sus criptomonedas. Esto es básicamente lo que nos hicieron a nosotros con la venta privada. Verificar cuidadosamente el sitio web puede ayudarte a evitar caer en estas trampas. También os digo, es que al final es simplemente dedicarle un minuto más del proceso que ibais a hacer. Si ibas a comprar un token, es un minuto de investigar que el link esté bien, que la página sea oficial, que todo sea pues como tiene que ser. Pero si vas con las prisas, que normalmente no van bien en el mercado cripto, algún día te vas a llevar un disgusto y una mala decisión puede acabar con todo tu portfolio. Direcciones de billetera confusas. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque las direcciones de billeteras de criptomonedas suelen ser cadenas largas de letras y números que son fáciles de confundir. Un pequeño error al escribirlo o a copiar la dirección puede resultar en la pérdida de fondos. Yo muchas veces soy un pesado, pero cuando colaboro con marcas, cuando tengo que enviar dinero a personas por trabajos o por lo que sea, siempre le digo, pásame lo que es la billetera en texto, nunca en imagen. Porque en imagen, por mucho que revises, siempre hay una mínima probabilidad de que puedas dejarte una letra o que un 0 pueda ser una O mayúscula o cosas de estas que al final simplemente son errores que puedes cometer, pues mejor evitarlos. Al igual que muchas veces cuando vamos a subrayar lo que sería la wallet para copiarla, copiémoslo bien porque a veces si nos dejamos el primer número o el último número, ya ahí la hemos liado. Revisar las políticas y regulaciones. Importantísimo. Cada plataforma tiene sus propias políticas y regulaciones. No leer y entender estos podrían resultar en sorpresas desagradables más adelante. Por ejemplo, algunas plataformas tienen tasas de retiro altas o restricciones de retiro que podrían afectar tus inversiones. Imagina que entras en un protocolo, que tú haces staking de una criptomoneda y no te has enterado que este protocolo es algo fraudulento. Y para tú retirar ese dinero, lo que tienes que pagar es una fee súper alta que tú no te habías enterado porque eso estaba en sus políticas. Por lo que intenta siempre revisar 2-3 veces dónde vas a invertir el dinero y cuáles son las políticas a la hora de poder transaccionar ese capital. Y finalmente, el punto más importante, lo hemos dejado para el final. Un error que se repite muchas veces y es no aprender de los errores pasados. Todo lo que os he dicho son aprendizajes que yo he ido absorbiendo a lo largo de los últimos 5 años. Ya casi 6 años en criptomonedas. Entonces, si realmente has palmado dinero por una mala decisión y vuelves a hacer lo mismo, error tuyo. Si has invertido en una shitcoin
porque te querías hacer millonario y palmaste mucho dinero y vuelves a hacerlo, es error tuyo. Si te escamean en una página clonada porque no has revisado el enlace, es culpa tuya. Por lo que, por favor, tómate este vídeo en serio, míralo las veces que quieras, sobre todo compártelo con tus amigos porque sería desagradable ver a un amigo palmando bastante dinero, que es lo que a mí me pasó y por eso es una de las motivaciones por hacer este vídeo. Y también os animo a que veáis todos los vídeos que estoy subiendo en el canal, los últimos. ¿Por qué? Porque si mezclas este conocimiento con el resto, te conviertes en una persona altamente cualificada para ser más rentable que el retail promedio. Cuando digo retail es básicamente la persona media que está invirtiendo en las criptomonedas. Así que bueno, esta guía acaba aquí. Esto es todo. Deja tu like y pon en los comentarios qué te ha parecido. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.